El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un rincón apartado de la bulliciosa ciudad de Esbernia, el científico alquimista Dr. Elien trabajó increíblemente en su laboratorio. El aroma a pócimas y el brillo de destellos mágicos llenaban el aire mientras él se dedicaba a su búsqueda. Inspirado por las maravillosas aventuras de Julio Verne y su deseo de explorar lo inexplorado, Elien tenía un objetivo en mente: abrir un portal al mundo subatómico. Días se cerraron en semanas, y semanas en meses, mientras el Dr. Elien perfeccionaba sus teorías y experimentos. Al igual que H. G. Wells, cuya imaginación lo llevó a través del tiempo y el espacio, Elien estaba decidido a desafiar las fronteras del conocimiento convencional. Trabajaba día y noche, con sus ojos cansados pero llenos de determinación, inspirado por las historias de científicos visionarios que lo habían precedido. Finalmente, llegó el momento crucial. Con su creación lista, el artefacto alquímico centelló con un resplandor dorado en el centro del laboratorio. Elien se ajustó sus gafas con manos temblorosas, sintiendo la emoción de un aventurero a punto de embarcarse en un viaje inimaginable. Como las obras de Lewis Carroll y su habilidad para crear mundos fantásticos a través de las palabras, Elien estaba a punto de abrir un portal hacia lo desconocido. Las paredes del laboratorio parecían vibrar con energía mientras el portal se abría lentamente. Un arco iris de colores se desplegó ante sus ojos, una paleta de tonalidades que evocaba los misterios del universo subatómico. Con un último vistazo a su laboratorio, grabando a los aventureros que navegaban por los mares tempestuosos en las historias de Herman Melville, Elien cruzó el umbral con pasos decididos. Al otro lado, emergió en un mundo que desafió toda descripción. Las partículas elementales danzaban a su alrededor como hadas brillantes, iluminando el aire con sus destellos. El suelo parecía hecho de filamentos de luz, y las criaturas que encontraron variaban desde formas humanas hasta seres que desafiaban toda lógica. Algunos se parecían a los extraños seres de las novelas de H. P. Lovecraft, mientras que otros grababan a los extraterrestres de Isaac Asimov. Inspirado por la maravilla y el asombro de Arthur C. Clarke al explorar las vastedades del espacio, Elien sabía que había comenzado un viaje que cambiaría su comprensión del mundo. Como los exploradores intrépidos de Verne, como los protagonistas que se aventuran en lo desconocido, el Dr. Elien estaba listo para descubrir los secretos del microcosmos y enfrentar los desafíos y maravillas que le esperaban en su camino. Elien avanzó con cautela por el portal, sintiendo el hormigueo de la energía subatómica a su alrededor. A medida que sus pies tocaron tierra, quedó asombrado por la escena que se desplegaba ante él. Estaba en una ciudad suspendida en el aire, con calles hechas de cadenas de partículas infinitesimalmente pequeñas. Las luces brillantes parpadeaban en el horizonte, creando un espectáculo de colores que parecían reflejar las auroras boreales. Los edificios, construidos con geometría fráctal y destellos de energía, se alzaban como monumentos a la creatividad subatómica. Inspirado por la fusión de la ciencia y la poesía en las obras de Carl Sagan, Elien descubrió con asombro cómo la realidad misma parecía transformarse en un sueño. Caminando por las calles, Elien se encontró con una variedad de seres que desafiaban su imaginación. Algunos tenían formas vagamente humanas,
con cuerpos luminosos que parecían bailar al compás de una melodía invisible. Otros, sin embargo, eran como figuras sacadas directamente de las pesadillas de Lovecraft, con tentáculos retorcidos y ojos luminosos que parpadeaban con una inteligencia desconocida. Alien grabó los cuentos de Mary Shelley y su exploración de la creación y la ética en Frankenstein. Estos seres, algunos nacidos de experimentos similares a los suyos, eran testigos de una realidad en constante cambio, donde la alquimia y la ciencia habían fusionado lo imaginable y lo inimaginable. Mientras paseaba por la ciudad, Alien se topó con un anciano de aspecto sabio y vestiduras resplandecientes. Su semblante grababa las representaciones de los dioses antiguos de Neil Gaiman, con un aire de majestuosidad que parecía emanar de su ser. «Saludos, intrépido viajero», dijo el anciano con una voz que resonaba en el corazón de Alien. «Soy Céfires, guardián de este mundo. Has cruzado el umbral y te has adentrado en un reino de posibilidades infinitas. Aquí, las leyes de la física convencional se transforman en danzas de partículas y energías». Inspirado por los diálogos filosóficos de Umberto Eco y sus exploraciones de la verdad y la realidad, Alien habló con Céfires. A medida que la conversación fluía, aprendió sobre las diferentes facetas de este microcosmos, desde la ciudad de Quarks y Leptans hasta las tierras desconocidas más allá de su alcance. Alien continuó explorando la ciudad de Quarks y Leptans, maravillándose con cada rincón y cada ser que encontró. Las calles brillantes lo guiaron hacia un edificio imponente, cuyas torres parecían tocar los cielos microscópicos. Una placa en la entrada decía, «Gremio de los átomos artífices». Al entrar, Alien se encontró rodeado de seres de diversas formas, todos ocupados en tareas que desafiaban la comprensión convencional. Algunos tejían hilos de energía con destreza meticulosa, mientras que otros esculpían geometrías etéreas en el aire. Las creaciones que surgieron de sus manos fueron una fusión de ciencia y arte, como las maravillas descritas en las obras de Leonardo da Vinci. Una figura se destacaba entre los demás, una criatura con alas de luz y ojos que brillaban como estrellas distantes. Vestía túnicas tejidas de partículas luminosas y portaba herramientas que destellaban con poder. Esta figura se acercó a Alien con una sonrisa amable y habló con una voz que pareció resonar a través de dimensiones. «Saludos, viajero del mundo macroscópico», dijo la figura con reverencia. «Soy Eliana, líder del gremio de los átomos artífices. Nuestra pasión es crear y dar vida a las maravillas del microcosmos. Aquí, la alquimia y la creatividad son una sola entidad». Inspirado por las obras de Mary Shelley y su exploración de la creación y la ética en Frankenstein, Alien habló con Eliana sobre su propio viaje y su búsqueda de comprensión en este mundo subatómico. A medida que compartieron sus experiencias y perspectivas, Alien descubrió que el gremio no solo estaba comprometido con la creación, sino también con la responsabilidad y el equilibrio. En nuestras obras, buscamos comprender y respetar las fuerzas que dan forma a este mundo, explicó a Eliana. Cada creación que nace de nuestras manos es una expresión de la armonía que deseamos preservar en el microcosmos. Con el tiempo, Alien se convirtió en un aprendiz en el gremio de los átomos artífices. Inspirado por la dedicación de los miembros del gremio y su exploración de la interconexión entre la ciencia y la creatividad, Alien comenzó a experimentar con la manipulación de partículas elementales. Siguiendo los pasos de los personajes de Isaac Asimov, descubrimos científicos impulsaban la trama de sus historias. Alien se sumergió en su trabajo, cada vez más fascinado por las posibilidades infinitas que el microcosmos tuvo. Con el tiempo, Alien se sintió llamado a explorar más allá de las fronteras de la ciudad de Quarks y Leptans. Guiado por su curiosidad y su deseo de conocer las maravillas ocultas del mundo subatómico,
Se aventuró en las tierras que se extendían más allá de la urbe luminosa. Caminando por prados que brillaban con destellos de partículas, Alien llegó al umbral de un bosque diferente a todo lo que había visto antes. Los árboles estaban hechos de hilos de fuerzas fundamentales, que se entrelazaban en patrones complejos que parecían obedecer a leyes propias. El viento soplaba con susurros que resonaban en las partículas de aire, como si el bosque estuviera vivo y consciente. Inspirado por las descripciones poéticas de los paisajes en las obras de J.R.R. Tolkien, Alien se adentró en el bosque de las fuerzas fundamentales. Cada paso que daba lo sumergía más profundamente en un mundo de maravillas. Criaturas de luz y energía se movían entre los árboles, dejando estelas de colores en su estela. Algunas eran pequeñas y juguetonas, como las criaturas de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, mientras que otras eran majestuosas y serenas, grabando a los seres místicos de las historias de fantasía. En el centro del bosque, Alien encontró un estanque de agua que parecía reflejar los secretos del mismo universo. Cada onda en la superficie era una danza de fuerzas y partículas, un reflejo microscópico de la complejidad del mundo subatómico. Se sentó junto al estanque y reflexionó sobre su viaje, inspirado por los diálogos filosóficos y contemplativos de Germán Hesse. En ese momento, una criatura se acercó a él. Tenía forma de espiral y destellaba con colores cambiantes a medida que se movía. Su voz resonó en la mente de Alien, llena de sabiduría antigua. «Saludos, viajero de mundos macroscópicos», dijo la criatura con voz serena. «Soy Talira, guardiana de este bosque. Aquí, las fuerzas que dan vida a la realidad son tejidas en el tapiz de la existencia. Cada rincón de este bosque es un recordatorio de la conexión entre todas las cosas». Inspirado por los mundos místicos de Neil Gaiman y su habilidad para entrelazar la realidad y lo sobrenatural, Alien habló con Talira. A medida que conversaban, Alien aprendió que el bosque de las fuerzas fundamentales era un lugar donde los habitantes se conectaban con la esencia misma de la realidad. Eran seres que entendían la interconexión de todas las cosas, desde las partículas más pequeñas hasta las galaxias más distantes. Guiado por Talira, Alien exploró más profundamente el bosque. Con cada paso, se sintió más conectado con la energía y las fuerzas que lo rodeaban. Encontró seres que pudieron moldear la materia con un pensamiento, grabando las historias de magia en las obras de Ursula K. Le Guin. A medida que profundizó en su comprensión de las fuerzas subatómicas, Alien también profundizó en su comprensión de sí mismo y de su lugar en este mundo mágico. Después de explorar el bosque de las fuerzas fundamentales, Alien continuó su viaje a través del mundo subatómico, lleno de asombro y determinación. Guiado por su curiosidad insaciable y su deseo de descubrir los secretos ocultos, se aventuró hacia las regiones más profundas y enigmáticas de este reino microscópico. Su camino lo llevó a través de terrenos cambiantes y paisajes que parecían fluir como ríos de energía. Inspirado por las obras de Philip K. Dick y su exploración de la percepción y la identidad, Alien comenzó a notar que la realidad misma parecía fluctuar y desdibujarse a su alrededor. Las partículas parecían desvanecerse y reaparecer en patrones impredecibles, como las ilusiones y realidades alternas en las historias del aclamado autor. En su búsqueda, Alien finalmente llegó a un lugar que irradió un aura de poder enorme. Era un abismo de luz y sombra, un espacio donde la realidad se curvaba y doblaba de maneras que desafiaban toda la comprensión. En el centro de este abismo, vio la figura de una criatura que parecía una combinación de formas y energías. Su presencia era abrumadora y su mirada contenía una profundidad que hacía eco de las preguntas existenciales en las obras de Franz Kafka. La criatura, cuyo nombre era Baelar,
Habló con una voz que resonaba en los rincones más profundos de la mente de Elien. Bienvenido, explorador de las partículas subatómicas. Soy una singularidad, una manifestación de las fuerzas más allá de la comprensión humana. Mi existencia desafía las leyes que rigen este mundo. Inspirado por los relatos cósmicos de Arthur C. Clarke y su exploración de seres y realidades más allá de la imaginación, Elien habló con Baelar. A medida que la conversación avanzaba, Elien comprendió que Baelar era una entidad que habitaba en las mismas fronteras de la realidad, una encrucijada de posibilidades infinitas. Sus palabras eran enigmáticas y profundas, como las reflexiones filosóficas en las obras de Friedrich Nietzsche. En mi existencia, convergen mundos y realidades paralelas, dijo Baelar. Soy el reflejo de las preguntas sin respuesta y las verdades ocultas en el tejido del espacio-tiempo. Mi naturaleza es un misterio que se desvela lentamente a aquellos que se aventuran en lo desconocido. Elien se encontró fascinado y desafiado por las palabras de Baelar. Como los protagonistas en las historias de Samuel Beckett, cuyas luchas con la incertidumbre y la existencia eran una búsqueda constante de significado, Elien se dio cuenta de que su viaje no solo se trató de descubrir las maravillas del microcosmos, sino también de enfrentar las profundidades de su propia comprensión y de la realidad misma. Después de su encuentro con Baelar y el abismo de la singularidad, Elien continuó su travesía a través del mundo subatómico con un sentido renovador de propósito y una sed insaciable de conocimiento. Guiado por su curiosidad inextinguible, se embarcó en una nueva búsqueda: descubrir los secretos del laberinto de las estructuras cuánticas. Siguiendo indicaciones de seres sabios y guardianes del microcosmos, Elien se aventuró en un lugar donde la realidad misma parecía doblarse y retorcerse en formas incomprensibles. El laberinto estaba formado por corredores que se ensanchaban y estrechaban sin razón aparente, desafiando las leyes de la geometría convencional. Las paredes parecían hechas de fluctuaciones de partículas y destellos de energía. A medida que avanzaba, Elien se encontró con obstáculos que desafiaban su percepción. Puertas que se abrían hacia realidades alternas y pasillos que parecían repetirse infinitamente. Inspirado por las paradojas y enigmas en las obras de Lewis Carroll, Elien se sintió como Alicia en un mundo de ilusiones y realidades cambiantes. En su camino, Elien conoció a seres que habitaban el laberinto, cada uno con su propia perspectiva y comprensión de las estructuras cuánticas. Algunos eran como guías, ofreciendo consejos y direcciones en medio de la confusión. Otros eran exploradores como él, buscando respuestas y descubrimientos en este laberinto de misterios. En una encrucijada crucial, Elien se encontró con un ser cuya forma parecía desafiar toda lógica. Tenía la apariencia de un ser humano, pero también se extendía en formas fractales y destellaba con colores cambiantes. Su mirada era profunda y sabia, como la de un oráculo en las historias de Arthur C. Clarke. «Saludos, viajero del laberinto», dijo el ser con una sonrisa enigmática. «Soy Aetos, guardián de las estructuras cuánticas. En este lugar, la realidad es un reflejo de la incertidumbre y la complejidad de las mismas partículas». Inspirado por las obras de Philip Pullman y su exploración de mundos paralelos y realidades alternas, Elien habló con Aetos. A medida que conversaban, Elien comprendió que el laberinto de las estructuras cuánticas era una representación de la naturaleza misma de la realidad subatómica. Cada decisión, cada elección, abría puertas a posibilidades infinitas, como los universos divergentes en las narrativas de ciencia ficción de Robert Heinlein. En este laberinto, el conocimiento y la intuición se entrelazan, explicó Aetos. Aquí, uno debe aprender a confiar en sus propios instintos y comprender que la realidad es fluida y maleable.
Cada camino que tomes te llevará a una nueva comprensión del mundo. Guiado por Aetos, Elien continuó su exploración del laberinto. A medida que avanzaba, su mente se abría a nuevas perspectivas y su comprensión de la naturaleza de la realidad se expandía. Se sintió como el protagonista de las historias de Jorge Luis Borges, cuyos personajes a menudo se embarcaban en viajes que desafiaban la lógica y la percepción convencional. Con el paso del tiempo, Elien emergió del laberinto de las estructuras cuánticas con una nueva comprensión de la naturaleza subatómica y una mente abierta a las posibilidades infinitas que este mundo ofrece. Guiado por su intuición y la guía de los seres sabios que había encontrado en su camino, se aventuró hacia una región del microcosmos que se rumoreaba que reflejaba los sueños y deseos de los viajeros. A medida que avanzaba, Elien notó que la realidad a su alrededor parecía más fluida y maleable que nunca. Los colores bailaban y cambiaban como las visiones oníricas en las obras de Salvador Dalí, creando un paisaje en constante transformación. Inspirado por los relatos de Neil Gaiman y su capacidad para entrelazar lo real y lo imaginario, Elien se sintió como si hubiera entrado en un sueño lúcido. Pronto, llegó a un lugar donde los límites entre lo consciente y lo subconsciente se desdibujaban. Allí, se encontró con seres que parecían fusionar los aspectos de los sueños con la realidad, como si acabaran salidos de las obras de Haruki Murakami. Algunas eran criaturas de belleza indescriptible, mientras que otras eran sombras que se movían en los bordes de la percepción. En medio de este reino de ensoñación, Elien se encontró con una figura que parecía una encarnación de los anhelos y los misterios de la mente humana. Tenía la forma de un ser humano, pero su piel parecía hecha de constelaciones de estrellas y su voz resonaba como una melodía que evocaba emociones profundas. «Saludos, explorador de los sueños», dijo la figura con una sonrisa cálida. «Soy Celestie, guardiana de este reino. Aquí, los deseos y las esperanzas se entrelazan con la esencia misma de la realidad». Inspirado por los cuentos de esperanza y transformación en las obras de Paulo Coelho, Elien habló con Celestie. A medida que conversaban, Elien aprendió que este reino era un lugar donde los deseos y las emociones tenían el poder de dar forma a la realidad. Cada pensamiento, cada emoción, se manifestaba como una energía tangible que fluía a través del tejido subatómico. En este lugar, la mente y el corazón son una fuerza creativa poderosa, explicó Celestie. Aquí, uno puede explorar sus deseos más profundos y encontrar el reflejo de sus sueños en la realidad misma. Guiado por Celestie, Elien comenzó a explorar este reino de los sueños. A medida que interactuaba con los seres y las energías que lo rodeaban, se encontró conectando con partes de sí mismas que habían permanecido ocultas. Sus pensamientos y emociones se manifestaban como patrones de luz y color, como si la esencia de su ser estuviera bailando en el aire. Como los protagonistas en las historias de Gabriel García Márquez, cuyos viajes a través de realidades mágicas eran un reflejo de la naturaleza humana y sus deseos más profundos, Elien se sumergió en este reino onírico. Cada encuentro, cada experiencia, era una exploración de sí mismo y de los misterios que yacían en su interior. A medida que Elien continuó su viaje a través del mundo subatómico, su comprensión y su conexión con este reino de maravillas seguían creciendo. Había explorado la ciudad de Quarks y Leptans, se había aventurado en el bosque de las fuerzas fundamentales y había desafiado el enigma del laberinto de las estructuras cuánticas. Había reflexionado en el abismo de la singularidad y había explorado los reflejos de los sueños en la realidad. Guiado por su curiosidad inquebrantable, Elien se encontró en una encrucijada donde todas sus experiencias parecían converger. Inspirado por las travesías heroicas de J.R.R. Tolkien y sus personajes que regresaron transformados de sus aventuras, Elien se sintió listo para enfrentar lo que viniera a continuación.
En su camino, se encontró con seres que habían conocido en cada etapa de su viaje. Desde Eliana en el gremio de los átomos artífices hasta Talira en el bosque de las fuerzas fundamentales, cada encuentro pareció un recordatorio de las lecciones que había aprendido y de las conexiones que había forjado. Finalmente, Elien llegó a un lugar donde el tiempo pareció diluirse y mezclarse con la misma energía del mundo subatómico. Allí, se encontró con una figura que parecía una fusión de todas las formas y energías que había encontrado en su viaje. Era como si el universo mismo estuviera personificado en esta figura. «Saludos, viajero del microcosmos», dijo la figura con una voz que parecía resonar en cada átomo a su alrededor. «Soy Eterius, el guardián de los ciclos. En mí, convergen todas las historias y todas las posibilidades». Inspirado por las obras de Italo Calvino y su exploración de los universos narrativos en las ciudades invisibles, Elien habló con Eterius. A medida que conversaban, Elien comprendió que este era un punto de inflexión en su viaje. Eterius le habló de la naturaleza cíclica del microcosmos, donde las creaciones y las despedidas eran una parte intrínseca de la realidad subatómica. Cada historia tiene un principio y un final, explicó Eterius. Cada encuentro y cada experiencia son parte de un ciclo infinito de exploración y comprensión. Así como las palabras en una página forman una narrativa, cada partícula y cada energía en este reino forman una historia única y eterna. Con una mezcla de gratitud y melancolía, Elien miró hacia atrás en su viaje. Había surgido y evolucionado, al igual que los personajes en las novelas de Charles Dickens, cuyas travesías los llevaban a través de transformaciones personales. Se dio cuenta de que había llegado el momento de despedirse de los seres y los lugares que había conocido en su viaje, pero sabía que su conexión con el mundo subatómico nunca desaparecería por completo. Elien continuó su viaje a través del mundo subatómico, lleno de determinación y asombro. Había explorado ciudades y bosques, laberintos y reinos de sueños, y había conectado con seres sabios y misteriosos en cada etapa de su travesía. Pero había llegado a un punto en su camino donde la búsqueda de conocimiento y comprensión lo llevaba hacia lo más profundo y esencial de este microcosmos. Guiado por su intuición y la fuerza de los lazos que había forjado en su viaje, Elien se adentró en una región que parecía irradiar con una energía distinta, una que resonaba en lo más íntimo de su ser. Inspirado por los relatos de autoexploración y autodescubrimiento en las obras de Virginia Woolf, Elien comenzó a sentir que este capítulo de su viaje sería una exploración de su propia esencia. Caminando por paisajes que parecían formados por las emociones y los mismos pensamientos, Elien llegó a un lugar donde todo se desvanecía en una luz resplandeciente. Allí encontré una figura que irradiaba con una belleza serena y una sabiduría antigua. Esta figura parecía contener los secretos más profundos del mundo subatómico, como una encarnación de la sabiduría divina en las historias mitológicas. «Saludos, explorador de las partículas», dijo la figura con una voz que parecía una sinfonía de energías. «Soy Ilindra, el corazón del átomo eterno. En mí, convergen todas las verdades y todas las conexiones del microcosmos». Inspirado por los relatos espirituales y trascendentales en las obras de Germán S., Elien habló con Ilindra. A medida que conversaban, Elien comprendió que este era el punto culminante de su viaje, una oportunidad para explorar la interconexión entre todas las cosas y para descubrir la esencia misma de la realidad subatómica. «Ilindra, ¿cuál es la verdad más profunda que este mundo tiene para ofrecer?», preguntó Elien con humildad. Ilindra sonrió con una comprensión que trascendía las palabras. «La verdad más profunda es que todo está conectado. Cada partícula, cada energía, cada ser y cada historia están entrelazados en una danza eterna de existencia.
Eres una parte de este tejido, una manifestación de la interconexión que sustenta el microcosmos. Guiado por Ilindra, Elien comenzó a comprender que su viaje no solo se utilizó de explorar el mundo subatómico, sino también de explorar su propio ser y su relación con la realidad. Inspirado por las obras de Paulo Coelho y su exploración de la espiritualidad y el autodescubrimiento, Elien se sumergió en una meditación profunda sobre su propia existencia y su conexión con el tejido del universo. A medida que exploraba su propia esencia, Elien comenzó a sentir una conexión profunda con cada partícula, con cada ser y con cada historia que había encontrado en su viaje. Sus pensamientos y emociones parecían resonar con las energías subatómicas a su alrededor, como si estuviera en sintonía con la sinfonía eterna del microcosmos. Elien se encontró en el corazón del átomo eterno, habiendo descubierto la profunda verdad de la interconexión que sustentaba el mundo subatómico. Había explorado ciudades y bosques, enfrentado enigmas y reflexionado en los reflejos de los sueños. Ahora, en este punto culminante de su viaje, se sintió completo y transformado. Guiado por su intuición y la sabiduría que había adquirido a lo largo de su travesía, Elien comenzó a sentir una suave llamada que lo invitaba a emprender el regreso. Inspirado por las historias de regreso a casa en las obras de Homero, como la epopeya La Odisea, Elien sabía que su viaje estaba llegando a su fin, pero también entendía que su exploración del mundo subatómico nunca terminaría realmente. Caminando de regreso a través de los paisajes familiares y los seres que había conocido en su viaje, Elien sintió una sensación de gratitud y paz. Cada experiencia, cada encuentro, había contribuido a su crecimiento y comprensión. Se dio cuenta de que su viaje no solo había sido una búsqueda de conocimiento, sino también una travesía de autodescubrimiento y transformación personal. Finalmente, Elien llegó a la ciudad de Quarks y Leptans, donde había comenzado su viaje. Se sintió como el héroe que regresa a su hogar después de una odisea, con un tesoro de experiencias y sabiduría. Inspirado por las historias de Joseph Campbell y su exploración del viaje del héroe, Elien sabía que su aventura en el mundo subatómico se convertiría en una parte inolvidable de su historia. En su regreso, Elien se reunió con Aeliana en el gremio de los átomos artífices, con Talira en el bosque de las fuerzas fundamentales y con todos los seres que habían conocido en su viaje. Cada encuentro estaba lleno de emoción y gratitud, como los reencuentros en las historias de amistad y camaradería en las obras de J.K. Rowling. Pero aunque su viaje llegó a su conclusión, Elien sabía que su exploración del mundo subatómico nunca realmente terminaría. Inspirado por las historias que exploran la búsqueda incesante de conocimiento y aventura, como las obras de Julio Verne, Elien sabía que siempre habría nuevos misterios por descubrir y nuevas experiencias por vivir en este microcosmos fascinante. Elien volvió al mundo macroscópico, llevando consigo el tesoro de su viaje a través del mundo subatómico. Aunque estaba nuevamente rodeado de la familiaridad de su mundo cotidiano, su mente y su corazón estaban llenos de las maravillas y las lecciones que había experimentado en su travesía. Inspirado por las historias de regreso a casa en las obras de Mark Twain, como las aventuras de Tom Sawyer, Elien se encontró en medio de una nueva etapa de su viaje, la de compartir su experiencia y su sabiduría con aquellos a su alrededor. Se dio cuenta de que su viaje no solo había sido para su propio crecimiento, sino también para enriquecer la comprensión de otros sobre el mundo subatómico y las conexiones que lo sustentan. A medida que compartieron sus historias y sus reflexiones con amigos, familiares y colegas, Elien notó cómo sus palabras inspiraron a otros a mirar más allá de lo evidente y a explorar las maravillas que yacen en los rincones más pequeños de la realidad. Inspirado por las historias de transformación e influencia en las obras de Charles Dickens, Elien se convirtió en un agente de cambio en su mundo, alentando a otros a cuestionar, a explorar y a buscar una comprensión más profunda. Con el tiempo,
Alien escribió sobre su viaje en un libro que capturó sus experiencias, sus encuentros y sus reflexiones. Inspirado por las historias de autorreflexión en las obras de Germán S. Alien encontró que escribir era una manera de procesar su experiencia y dejar un legado para las generaciones futuras. El libro se convirtió en un éxito, inspirando a otros a explorar sus propias travesías interiores y a cuestionar la naturaleza de la realidad. Las historias de Alien resonaron en los corazones y las mentes de las personas, como las narrativas de inspiración y cambio en las obras de Paulo Coelho. Pero aunque su libro impactaba en el mundo macroscópico, Alien también sabía que su viaje en el mundo subatómico nunca realmente terminaría. A veces, cuando miraba al cielo estrellado en una noche clara, sentía una conexión profunda con las energías que había encontrado en su travesía. Inspirado por las historias de exploración cósmica en las obras de Isaac Asimov, Alien sabía que el mundo subatómico seguía llamándolo, invitándolo a seguir explorando y descubriendo en este reino de maravillas infinitas. Los años pasaron y Alien envejeció, pero su espíritu seguía siendo tan vibrante como cuando había emprendido su viaje a través del mundo subatómico. A medida que se acercaba al final de su vida en el mundo macroscópico, se dio cuenta de que su conexión con el microcosmos seguía siendo tan profunda como siempre. Inspirado por las historias de reflexión sobre la vida y la muerte en las obras de Leo Tolstoy, Alien contempló el ciclo natural de la existencia y se sintió en paz con el camino que había recorrido. Recordó cada etapa de su viaje, cada encuentro significativo y cada lección que había aprendido. Sabía que había vivido una vida rica en experiencias y descubrimientos, una vida que había dejado un impacto duradero en su mundo y en su propio ser. En su lecho de muerte, rodeado por seres queridos y amigos, Alien sonrió con serenidad. Había llegado al final de su viaje en el mundo macroscópico, pero también sabía que estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo en el mundo subatómico que tanto amaba. Inspirado por las historias de trascendencia y continuidad en las obras de Ursula K. Le Guin, Alien se preparó para el siguiente paso de su travesía. Con su último aliento, Alien cerró los ojos y se dejó llevar por la energía que había encontrado en el mundo subatómico. Sintió como su ser se disolvería en un flujo de partículas y energías, fusionándose con la esencia misma del microcosmos. Se convirtió en una parte indivisible de la maravillosa danza de átomos y fuerzas que formaban la realidad subatómica. Inspirado por las historias de trascendencia y conexión cósmica en las obras de Carl Sagan, Alien experimentó una sensación de unidad con todo lo que lo rodeaba. Sus pensamientos y emociones se entrelazaron con las energías del mundo subatómico, como si hubiera alcanzado la culminación de su viaje y se hubiera convertido en una parte eterna de la maravillosa trama del universo. En el mundo macroscópico, las historias de Alien vivieron a través de su legado, en las mentes y los corazones de aquellos que habían sido tocados por su viaje. Inspirados por las narrativas de trascendencia en las obras de Gabriel García Márquez, las personas recordaron a Alien como un explorador valiente que había cruzado los límites entre los mundos y había dejado un impacto imborrable en su camino. Y así, mientras el mundo macroscópico continuaba girando y evolucionando, el espíritu de Alien también seguía su propio viaje en el mundo subatómico. Inspirado por las historias que exploran la inmortalidad y la conexión eterna, como las obras de Isaac Asimov y su exploración de la interacción entre la humanidad y el cosmos, Alien siguió explorando, descubriendo y siendo una parte eterna de la maravillosa realidad que había llegado a amar.